Lo primero es confesarles que para mí es un sueño. Es un sueño haber estudiado gestión y desarrollo urbanos en la Universidad del Rosario, luego lanzarme al Consejo Distrital, que era algo que siempre había querido estar, y adicionalmente coincidir en la comisión del Plan de Ordenamiento, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en el mismo año donde se radicara la norma urbana del Plan de Ordenamiento de la ciudad. Con el concejal Las Sernas del 2008 veníamos organizando una serie de tertulias, de actividades para conocer y aprender de la ciudad. Es un sueño poder estar acompañado de una gente maravillosa. Sebastián Castañeda lo conocí en la universidad, nos dábamos duro, debatíamos sobre la norma de ciudad, sobre la política, y después de elecciones le dije que esta era una gran oportunidad para materializar todo lo que habíamos discutido en la universidad. Y estar aquí en este momento es el resultado de poderle aportar a la ciudad lo que consideramos debe ser lo mejor para que tengamos una mejor calidad de vida. Ayer, preparando esta intervención, me puse también a acordar de algunas de las historias de campaña. Una campaña en la calle, escuchando a la gente, entregando unos volantes en forma de bombillo, pero sobre todo yendo a esos lugares para escuchar las historias de las personas. Y me acordé de la historia de Brian, pelado que en ese momento tenía 21 años, quien no había podido seguir estudiando porque cogió a golpes a un profesor. Había dejado embarazada a su novia de 17 años y ya había nacido la niña, estaba en esa reunión, y me quedé pensando en la vida de Brian y lo que es ahorita de su hija. Y llamé a la persona que me presentó a Brian y me contó lo que desafortunadamente me esperaba. Que terminó en el mundo de la droga, que su mujer no ha podido salir adelante y que la chiquita está teniendo muchos problemas para poder crecer en una ciudad en donde le brinden oportunidades, donde pueda construir un proyecto de vida. Y para entender este plan de ordenamiento territorial y poder estar aquí con la legitimidad que me dieron no solamente los votos, sino haber estudiado estos temas, organizamos una serie de Pota al Parque, fuimos a diferentes localidades, la concejala Sara Castellanos nos acompañó a una de ellas. Estuve reunido con diversas personas que han venido estudiando estos temas de diversas corrientes políticas. Me reuní con María Mercedes Maldonado, me reuní con Juan Carlos Flores, esta mañana tuve una reunión con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Mario Noriega fue fundamental para poder entender a mayor detalle lo que aquí plantea. Hicimos recorridos con organizaciones ciudadanas, concejal Cancino, que muy generosamente nos invitaron, y asimismo organizamos con el concejal Carrillo, la concejala Mohamed, el concejal Galán, un foro en el Parque El Chicón, y asimismo me invitaron como panelista a la Universidad de los Andes. Y todo esto, y este estudio, esta lectura, esta conversación, esta legitimación en la calle, concejal Fabián, me llevó a un dilema profundo. Y el dilema radica en, hago parte de una bancada de gobierno verde, concejal Jeffer, que hicimos campaña discutiendo sobre la importancia de hacer política de manera diferente, donde considero que debemos tener una norma actualizada, pero que desafortunadamente no cumple con lo que considero debe tener la ciudad. Y de ahí tomar una decisión difícil, y es plantear que desafortunadamente, es un POT sin oportunidades. Quiero arrancar por ahí. Quiero arrancar por explicar por qué el enfoque está mal planteado por parte de la propuesta en el articulado. Luego quiero hablar sobre algunas ligerezas que tiene el documento para cerrar después en cómo este plan de ordenamiento territorial puede profundizar en algunas de las desigualdades que tenemos en nuestra ciudad. Actualmente hay 3 factores tensionantes en Bogotá. Hay un factor asociado a la crisis climática, hay un factor asociado a la crisis económica y hay un factor asociado a la migración. Nosotros, a pesar de estar a 2.600 metros sobre el nivel del mar, tenemos algo maravilloso, y es que nuestra agua, la producción hídrica, viene por gravedad. Tenemos un sistema de páramos que nos protege y que nos cuida día a día para garantizar tener esa agua de calidad. Y si no hacemos nada en el corto plazo, no el mediano ni el largo, en el corto, para mitigar y adaptarnos a ese cambio climático, concejala Bisambra, usted que estuvo en la Secretaría de Ambiente, pues vamos a tener un problema serio de producción hídrica en el mediano y largo plazo. Y en Bogotá, por sus condiciones topográficas, hay unas áreas de riesgo debido a deslizamientos, pero también hay unas áreas de riesgo debido a los acharcamientos e inundaciones. Frente a la primera, hay una serie de artículos que nos comentaron y los revisamos con el equipo del concejal Galán, que establece que serán los interesados quienes vayan a desarrollar
proyectos de vivienda en zonas de riesgo medio de deslizamiento, quienes serán ellos los responsables en hacer los estudios. O sea, terminan siendo juez y parte quien tiene el interés inmobiliario del desarrollo para poder construir en zonas que no deberíamos estar considerando siquiera que sean desarrolladas. En el borde occidental, asociado a la cuenca del río Bogotá, asociado a las cuencas del Salitre, del Fucha, del Tunjuelo, históricamente en Bogotá han venido una serie de inundaciones que este POT reconoce, pero desafortunadamente no es audaz para evitar futuras inundaciones. Es más, concejal Carrillo, el patio taller de la segunda línea del metro, ubicado en Pinar del Río, en la localidad de Suba, está precisamente en una zona de inundación. La calidad del aire, lo hemos dicho en diferentes espacios, debe ser un determinante del ordenamiento territorial. Bogotá cuenta con 18 estaciones de monitoreo de calidad del aire, 17 fijas y una móvil. Tenemos el conocimiento técnico y específico para saber en dónde, en qué lugares de la ciudad hay mejor calidad del aire o peor calidad del aire para poder ordenar el territorio, para garantizar que allí se ubiquen viviendas, sean de interés social prioritario o que no hagan parte de ellas. Y no es menor, secretario encargado, lo hemos hablado, la intervención de Humedal Capellanía en el sector centro de la ALO. No es menor que hablemos sobre la importancia de reverdecer Bogotá, no es menor que reconozcamos la importancia de adaptación y mitigación al cambio climático, pero aún así, concejal Rubén, estemos dispuestos a permitir que se construyan 2 viaductos en total de 60 metros sobre un humedal. Que sí, que nos dan otra parte del humedal, que no, que tranquilos que no va a afectar el espejo de agua. Estuvimos allá, concejal Celio, concejala Susana, y vimos cómo solo con el manejo de maquinaria amarilla habrá afectación en el espejo de agua. El discurso, cuando planteamos que debemos reverdecer la ciudad y cuidar el medio ambiente, no me cuadra cuando insisten en que esa es la mejor de las alternativas sin siquiera tener unos estudios alternos. Voy a entrar al segundo punto, la crisis económica. Crisis económica sin duda derivada de la pandemia. Y quienes más afectó esta crisis económica, y lo siguen haciendo, concejal Cancino, son a las familias sobre todo de clase media y de niveles de ingresos más bajos. Lo demostramos hace casi un año, cómo las microempresas fueron las más afectadas, las que tuvieron que pasar del sector formal al sector informal. Que hubo un desenfoque en las asistencias económicas asociadas a las medianas y grandes empresas, olvidándose del tejido productivo básico de nuestra ciudad, la que genera el mayor número de empleo. Estamos en cifras históricas de desempleo en Bogotá. Yo no veo una clara vocación productiva dentro de las políticas de ordenamiento territorial. Por supuesto que Bogotá es diversa, por supuesto que en Bogotá se pueden hacer diferentes actividades, pero la norma urbana nos debería dar la línea, la estrategia, sobre si Bogotá va a salir adelante en los próximos 12 años por el turismo, o por la industria, o por la economía naranja, o por los servicios inteligentes. Yo no encuentro en este documento esa visión y esa lógica de cuál debe ser esa vocación productiva principal. Y lo que más me duele es que este documento no tiene una visión común sobre cómo poder construir oportunidades a partir de los talentos. En Bogotá sigue siendo determinante el lugar donde se nace hasta dónde se llega en la vida. En Bogotá sigue siendo fundamental si usted nació en un lugar en el que por situaciones económicas no puede acceder a un colegio privado, bilingüe, que le dé 8 horas de estudio, sino que tiene que ir a un colegio público, desafortunadamente de media o baja calidad, 4 horas al día. Y eso está relacionado con esa crisis económica. Quienes han estado en primeras líneas, concejal Cancino, concejala Susana, concejala Heidi, son jóvenes en su mayoría que están frustrados porque les están quitando el sueño de poder construir un proyecto de vida. Y por supuesto, concejala Diana, que eso está relacionado con la política del ordenamiento territorial. Eso no es solamente que es que no tengo empleo y se acabó, eso es en dónde estamos ubicando los equipamientos y cómo los estamos ubicando. Y eso nos está llevando a tener esa tensión tan fuerte asociada a la crisis económica y a esa manifestación política. Jóvenes que quieran construir sus sueños, se los estamos quitando por la incapacidad de entender que esta debe ser una ciudad que construya oportunidades, no que las limite. Y está asociado con la seguridad. Y cuando aquí estuvo el secretario de Seguridad, conversamos sobre la importancia que estuviera relacionada su participación como una visión de cómo reducir los casos de inseguridad a causa
de no tener actividades ni económicas ni educativas. Y el tercer punto, la migración. Históricamente Bogotá ha sido una ciudad de migrantes, y qué bueno. Históricamente Bogotá ha sido una ciudad de puertas abiertas. En el siglo XX, segunda mitad, estuvo concentrado sobre todo a diferentes regiones del país. Una ciudad donde podrían venir a construir sus proyectos de vida. Ahora es con el caso de las y los venezolanos. Y no encuentro en este documento una visión estratégica de cómo vamos a seguir recibiendo quienes están llegando aquí para poder salir adelante. Porque este es un enfoque equivocado, concejala Susana. La joya de la corona de este documento es la estructura funcional y del cuidado. Tiene sentido, es necesario. Por nuestras condiciones machistas, clasistas, hemos históricamente segregado a quienes nos han cuidado. Sobre eso no hay que hacer mucha profundidad. Sin embargo, yo considero que ese enfoque del cuidado se queda corto. Se queda corto porque le da una mano a quienes históricamente hemos segregado, pero nos olvidamos de quienes quieren poder construir proyectos de vida a partir de sus talentos. Llegamos únicamente hasta mitad del camino y estamos desconociendo cómo dar las herramientas para poder completar el camino, para que en Bogotá cualquier persona, independientemente del lugar donde nazca, pueda llegar hasta donde quiera en su vida a partir de sus talentos y que no esté relacionado con el lugar donde se nace. Ahí es donde considero que este plan de ordenamiento territorial se equivoca en su enfoque central. Segundo punto, unas ligerezas dentro del documento, pero quiero hacer una salvedad. Bogotá sigue siendo caso de estudio a nivel mundial por diferentes razones de desarrollo urbano. Y aquí han salido y siguen saliendo mentes brillantes, capaces. Conozco gente que está trabajando en Glasgow, en Estambul, en Seúl, en Londres, investigando las mejores universidades de Estados Unidos. El caso del secretario de Movilidad, por ejemplo, que estaba en Buenos Aires. Bogotá produce un conocimiento espectacular de talla mundial sobre el desarrollo urbano. Hay unas capacidades técnicas y una formación especializada y sin duda una dedicación y entrega. Varios de los egresados de mi carrera, por fortuna, están en las entidades públicas, muchos de ellos haciendo un trabajo increíble para que Bogotá sea mejor. Y esto que estoy planteando sobre las ligerezas del documento no es sobre las personas que están construyendo ese documento. El gabinete del cual ustedes hacen parte es muy bueno, es de una talla increíble. Sin embargo, sí considero, y debo manifestarlo, que este documento se queda corto en varios temas. Lo primero, es evidente que lo que se avanzó en 2020, a causa del cambio de secretaria, se perdió. En mitad de la pandemia había una prioridad concreta, ni morirse ni quebrarse. Estar pensando en además participar en un espacio de construcción de ordenamiento territorial, donde una ciudad que no garantiza siquiera, concejal Cubides, la conectividad a internet, únicamente el 36% de los hogares de las viviendas sin conectividad, pues ya generaba una dificultad muy grande. Y de ahí salir a decir, a pesar que en este recinto se argumentó cómo hubo una participación baja, que esta ha sido la participación más alta de la historia de Bogotá, pues es jugar con las cifras y es jugar con la legitimidad de este documento. Fíjense ustedes que la participación que hubo, concejala Castellanos, fue reactiva, no fue propositiva. Quienes pidieron la palabra en la primera sesión del Cabildo Abierto fue para pedir que no les destruyeran los barrios, para pedir que no les hicieran densificación donde vivían, para pedir que tuvieran algo cerca. Fueron muy pocos los aportes, concejal Cubides, de propuesta. Aquí cabe un parque, aquí podemos meter un colegio. Este barrio puede tener otro tipo de actividad de proximidad. ¿Y a qué se debió eso? Al afán. A que no se cumplió con el reto pedagógico, concejal Cancino. Y eso generó una deslegitimidad que significa una pérdida en el sentido de pertenencia por parte de la ciudadanía. Es un documento que tiene un urbanismo de adjetivos. Por ejemplo, el relleno sanitario de Doña Juana, donde tiene un planteamiento interesante de descentralización, de encontrar maneras más eficientes de manejar los residuos, se le llama parque de innovación. ¿Pero innovación de qué? Sigo sin entender cuál es la diferencia de poderlo decir corredores de media y alta capacidad con diferentes modos de transporte. Que va a tener árboles, las demás corredores también van a tener árboles, lo plantea el documento. Creo que yo siento que por las ganas de darle una decoración
y darle algo de sostenibilidad, que lo da la ejecución, no solo el término, empieza a aparecer ese urbanismo de adjetivos. Hay una ausencia por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, quien además tiene una estructura completa. No intervino ni en la presentación del POT en el Consejo, ni estuvo presente en el Cabildo, ni en la primera ni en la segunda jornada. Tiene una estructura fundamental para hacer de Bogotá una ciudad productiva, competitiva, que nos diga cómo vamos a crecer. Aquí estuvo la Secretaría de la Mujer, estuvo el Secretario de Cultura, ha estado el Secretaria de Ambiente y de Hábitat dando sus argumentos y sus razones. Y el desarrollo económico está completamente ausente. Y me sorprendió, y les confieso, me molestó, que la Secretaria de Educación en la segunda jornada del Cabildo Abierto, sin que salga en el documento, sin que lo hubiese presentado en este recinto, salió a decir que este POT va a desarrollar la ciudad de las niñas y los niños. ¿Bajo qué argumentación técnica? ¿Con qué visión? Nos dicen que van a hacer la jornada única y completa 2.0 en una presentación oficial en el Cabildo Abierto, sin que eso se desarrolle en el documento. Esto desafortunadamente es un POT con apellido político. Aquí ha habido un afán evidente para que esta administración, de la cual comparto en la bancada y partido, pueda construir dos narrativas. Así como, por ejemplo, la administración de Antanas Mocus fue de la cultura ciudadana, o la de Lucho Garzón fue la de Bogotá sin hambre, aquí hay una evidente intención por ser la administración de la ciudad cuidadora. Y está bien, y es evidente. El sello del cuidado tiene una estructura, tiene un plan maestro, tiene un sistema, tiene redes, tiene manzanas. Sigo sin entender por qué hay 45 nodos a lo largo de la ciudad, sin una explicación técnica de fondo, con una afectación de 78 hectáreas de influencia. No está clara la territorialización de ese cuidado, que insisto es importante, pero se queda corto en el enfoque. Y lo segundo es poder salir a decir públicamente que este es un POT que se logró por acuerdo, algo que no logró ni Gustavo Petro ni Enrique Peñalosa. Y perdón, me lo han dicho funcionarios y funcionarias de la administración. Aquí detrás está primando las cuotas burocráticas. Aquí hay un interés político por sacar adelante este proyecto de acuerdo de ordenamiento territorial, que podría ser muchísimo mejor e incluso convenciendo a concejales y concejalas que genuinamente quieren que la ciudad sea mejor. Pero a mí sí me frustra que en campaña hayamos salido públicamente a decir que no íbamos a gobernar de esa manera, concejal Cancino, y que aún así lo que se diga en los pasillos es que tranquilos, que igual el POT se va a aprobar porque tienen los votos garantizados. Hay un afán político. Hay un afán político de un documento que es un excelente primer borrador. Sobre esto nos quedarían 2 años para seguirlo mejorando. Se cobran cargas, que es fundamental, aumenta la estructura ecológica principal. Por supuesto que es importante tener los corredores ecosistémicos, pero no es suficiente. Y cierro entonces, presidente, con el tiempo que usted me concedió y agradeciéndole, mencionando rápidamente algunas de las desigualdades que este documento profundiza en nuestra ciudad. Una alta independencia al mercado inmobiliario para poder llevar esos soportes urbanos donde más se necesita. Está perfecto el cobro de cargas en todos los tratamientos, tiene sentido, pero no podemos depender únicamente de eso. ¿Qué pasa si hay una crisis inmobiliaria? ¿Qué pasa si no hay demanda, concejala Marisol? ¿Dejamos de llevar los soportes en las zonas deficitarias? A mí este documento no me está mostrando estrategias alternativas para la construcción de los soportes urbanos que la ciudad necesita, que no dependan de las cargas que se cobren. Hay una alta dependencia del sector inmobiliario y del mercado inmobiliario para poder construir ciudad. Los andenes, quienes tengan plata los pueden mejorar y los hacen, y quienes no, en plena crisis económica, se endeudan. ¿Y cómo los van a pagar? Pues ya después miramos. Ahí creo yo que eso genera una mayor desigualdad. Que no se cobren BIS y VIP en áreas de integración modal, que sin duda son las zonas que más garantizan acceso a la ciudad, que garantizan derecho a la ciudad. Es una muestra, y ya con este cierro, presidente, que no importa que sigamos mandando a quienes más necesitan una buena calidad de vivienda a las zonas periféricas. Con esto entonces, presidente, quiero manifestar que este documento, que es mejor que el 190, es mejor que las propuestas anteriores, no es el mejor POT para Bogotá, es el menos peor. Y yo, como concejal de Bogotá, no puedo estar aprobando lo que considero menos peor. Estoy seguro, concejal Carrillo, que Transmilenio en su momento era menos peor de lo que había, sin duda. Mejoró condiciones, pero era lo mejor para la ciudad.
La jornada media, pues sí, menos peor que no poder tener acceso a la educación, por supuesto. Pero vean las desigualdades que nos ha generado. No podemos seguir acostumbrándonos a votar lo menos peor, a quedarnos contentos con lo menos peor. Bogotá merece lo mejor. Y este plan de ordenamiento territorial puede ser el mejor POT que tenga Bogotá. Todavía no lo es. Presidente, muchas gracias.